Bueno, estamos rezando y contemplando y entendiendo esta carta del Papa sobre San José, eh, que, que ha sido un hombre humilde, el carpintero, ya sabíamos, y que tuvo la enorme tarea de amar mucho a Jesús, de cuidarlo y de formarlo. Y en San José, humanamente, con la conciencia humana, entendió lo que era su padre, era Abba, papá. Por eso que el rol de San José en la vida de Jesús es clave para su fidelidad. Ahora sí, Fernando, lo silencié, había alguien con micrófono prendido. Yeah. Bueno, en el número 6 de estas imágenes que pone el Papa para captar en la paternidad de San José, ese corazón de padre, en el número 6 habla, dice que fue un padre a Dios. Perdón, estoy cortando el teléfono que... Ya. En el número 6, el Papa habla del padre trabajador, y por eso que es interesante hoy día, en vísperas del Día del Trabajo, me parece que es interesante reflexionar, mirando a Jesús y mirando a José sobre el trabajo. Él es el patrono de los trabajadores y tenemos que saber que el gran trabajador es Dios, que hace crecer las plantas, que verdaderamente nos cuida. Y entonces al contemplar a José, de alguna manera, y al entender esta función tan importante del ser humano, creo que puede ser muy importante para nuestra vida. Jesús, amor y la dignidad, lo que significaba comerse el pan que uno se ganaba trabajando. Eso lo dice de alguna manera el Padre. Y Jesús, su vida de chico, tiene que haberle ayudado a su padre en el taller, o sea, fue un trabajador manual. Pero es interesante, la última parte de su vida, su trabajo fue anunciar la palabra, fue transmitirnos la imagen del Padre, y lo más interesante, entender que el trabajo puede ser también una misión y no solo una carga. Y por lo tanto una misión que da sentido a la vida, y nosotros voy a hablar sobre esto inmediatamente, sobre lo que es el trabajo, cómo lo entendió Jesús. Y es interesante que a lo largo de los siglos el trabajo ha tenido distintas significaciones. Por de pronto, una época no pequeña en la humanidad donde hubo esclavos. El trabajo era esclavo, era servil. Y esto es muy interesante. Y hoy día, en el mundo capitalista, y como lo hizo ver Marx, el trabajo es una mercancía que se vende. Y puede deformar por dentro la esencia de nuestro trabajo. Y esto creo que es interesante porque llegó un momento que era tan despreciado el trabajo que las manos eran despreciadas. Yo no le podía dar la mano a una persona noble. Me sacaba el sombrero y le hacía una reverencia. Poco a poco la mano se ha ido dignificando. De manera que hoy día, cuando amamos a alguien, le estrechamos la mano. Y ver cómo el trabajo ha ido evolucionando en su profunda comprensión. Y el trabajo es un modo de relacionarnos con los demás. Y a veces no tenemos conciencia
Yo en los retiros muchas veces se dice que en la mañana cuando me siento en el desayuno, sin que yo me dé cuenta, se sienta a mi mesa el panadero que durante la noche trabajó para mí y me preparó el pan. Y al tomar un vaso de leche estará el campesino que cuidó a la vaca y me trabajó a mí sin que yo me diera cuenta. Entonces, es muy importante que hay, para entender el trabajo como un gran servicio, una manera de relacionarnos profundamente. Yo tal vez me lo habré escuchado y lo he dicho innumerables veces. Si hay alguien a quien yo le debo, es a alguien que trabajó en mi casa. Cuando yo era niño, éramos 9 y había varias personas que trabajaban en la casa. Y era en cierta manera como parte de nuestra familia. Y ahí hubo una mujer campesina, sencilla, y eso tal vez ya me lo han oído, sencilla y humilde, una campesina de Colchagua, que fue mi mamá María, y que me enseñó las cosas más importantes de mi vida. Su trabajo fue verdaderamente una bendición para mí. De manera que yo, siendo ya rector de la universidad y habiendo leído a los grandes pensadores sobre universidad y amasando mi experiencia, escribí un libro sobre la universidad. Y habiendo estudiado en la Gregoriana, en la Universidad de Lovaina y en otras universidades, yo en mi libro se lo dedico a mi mamá María, un libro sobre la universidad, porque digo, su trabajo fue más importante para mí que todo lo que aprendí en las principales universidades y lo que aprendí de los mejores doctores. El cariño sencillo, el servicio humilde. Ella me enseñó a respetar a mis papás. Y cuando no quería comer me daba una cucharada y me decía, esta por la mamá, esta por el papá. Y yo de eso iba comiendo, ella misma me iba ligando a mi familia. Es algo que yo se lo agradezco infinitamente. Me enseñó a que no podía tirar el pan al suelo porque era la cara de Dios. En otras palabras, me enseñó a encontrar a Dios en todas las cosas. Entonces, es interesante porque para mí, hoy día que recordamos a San José el Trabajador, qué importancia tienen esos trabajadores anónimos que hacen posible mi vida, que hicieron la ropa que yo visto, que de alguna manera me permiten hoy día seguir viviendo. Somos una red de trabajo. Y esto es muy lindo para colaborar porque es enormemente importante el trabajo, es una relación y a la vez, visto por mí, debería ser una realización profunda, personal, si mi trabajo tiene sentido y no solamente una carga. Y yo, con mi pequeño trabajo, tengo que tratar de hacer el mundo para nosotros más feliz. En mi familia, la mamá que pela las papas, de alguna manera está haciéndole feliz la vida a sus hijos. Yo acabo de subir de la cocina donde dejé preparándose con la maquinita Bellini una mermelada para mi comunidad. Es una manera de hacer feliz a mis hermanos. O sea, qué bonito pensar un minutito, ¿qué trabajo? ¿Cuál es mi trabajo? Y hay distintos trabajos en la vida. Está el trabajo manual, como lo tuvo Jesús al comienzo, pero también está el trabajo intelectual. De alguna manera, a veces hasta escuchar es un trabajo. Un psicólogo, su trabajo es abrir el corazón y escuchar las penas. Un confesor. Entonces, qué bonito es revisar mi modo de trabajar, encontrarle sentido a mi trabajo. No es solo donde yo gano dinero. Hoy día mucha gente trabaja
para ganar dinero. Estudia para ganar dinero. Y no podemos darle un vuelco y hacer más fecundo ese trabajo, más humano, que nos forme por dentro, que nos haga agradecer al Señor al levantarme en la mañana, porque habrá 1000 ocasiones de servir, de escuchar, de amar, sirviendo. Entonces, creo que San José nos recuerda esto de manera muy importante y creo que es la ocasión de reinventar nuestro trabajo, de revisar nuestro modo de hacer bien las cosas y no hacerla porque es una carga. Y al mismo tiempo, en este momento de la pandemia, el Papa en la carta a sobre San José nos habla de la horrible tragedia del desempleo. Porque tú quedas marginal, quedas verdaderamente algo muy doloroso para muchos, no solo porque carecen de pan, sino porque en cierta manera sienten medio inútil su vida. Por eso pedirle a San José hoy día, lo pide el Papa, en la carta lo dice expresamente, pedirle por que no haya jóvenes desocupados, que realmente la sociedad tenga la creatividad para verdaderamente en esta sociedad para darnos trabajo, pero un trabajo con sentido, que no sea un trabajo servil, que no sea un trabajo humillante, que el hecho de trabajar no te ponga en el escalafón social más bajo, como sucede a menudo en nuestra sociedad. Y hoy tenemos un desafío que es brutal. Hay que repensar de fondo el trabajo humano, porque la inteligencia artificial puede sustituir y hacer mejor a veces las cosas que hacemos. Ustedes ven que hoy día hay automóviles que se han creado y que han atravesado ya Estados Unidos sin chofer. Viene la famosa robótica, en que máquinas nos pueden desnaturalizar. Entonces hay que pensar cómo no solo trabajo lo manual, sino también todas las otras áreas de servicio, las áreas de escucha, las áreas de caricia, que son tan importantes para una familia y para la vida humana. Entonces, es limpio en este día, que es víspera del Día del Trabajador, ojalá que San José nos permita primero abrir los ojos la barbaridad que ha habido en la humanidad en la manera de imponer el trabajo, denigrar el trabajo, hundir a los trabajadores para ver una manera de colaborar en una sociedad que repiense el trabajo humano, que sea humanizante para el que lo realiza y para el que lo recibe y para la sociedad. Entonces esto es bonito porque todos nosotros, yo tengo, cuando leo, cuando escucho, cuando confieso, son maneras mías de trabajar. Yo he aprovechado, preparando estas palabras, de revisar la manera, el cariño con que hago las cosas, la calidad de mi manera de trabajar. Entonces, yo hoy día no quiero ser largo, quiero ser más bien corto y quisiera repetir que ojalá podamos releer la carta del Papa y la parte sexta sobre el trabajo, que dice muchas cosas de las que yo acabo de recordar y mencionar. Y me gustaría, en cierta manera, terminar, después para que podamos conversar un momento, con una oración que el Papa pone en su documento en la nota 10
al final de todo, al final de todo el documento, en la nota 10, dice él, todos los días, durante más de 40 años, después de laudes, recito una oración a San José de un libro de devociones francés del siglo XIX. Y pone la oración. Y esto dice que es de la Congregación de Religiosas de Jesús María y que expresa la devoción y confianza a San José. Y dice la oración así: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Dice, bonito. Y el Papa reza todos los días esta oración. Que no diga que te haya invocado en vano. ¿Y cómo puedes hacer todo con Jesús y María? Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Una oración preciosa de confianza a San José. Y San José no brilla ni por su riqueza, ni por sus títulos nobiliarios, ni por sus títulos académicos. Fue un padre trabajador, cuya misión fue formar y amar a Jesús y dar la imagen de un padre en esta tierra. Entonces, creo que eso le dio corazón de padre hacia su hijo, y a su hijo nadie ha amado más a San José que la Virgen y Jesús. Y ojalá que nosotros podamos realmente decirle a San José en tu humildad, a nosotros que somos orgullosos, ayúdanos. En tu humildad, ayúdanos a repensar el trabajo cuando llega el robot, que nos puede deshumanizar de la manera más brutal. Y creo que esto es algo que nos puede ayudar inmensamente a vivir nuestro cristianismo, que se vive en el trabajo cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día, y nosotros tenemos que ayudarle a dar el pan a los demás. Todo lo que hacemos, y también si somos egoístas, tiene repercusión en los demás. Y no hay nada tan fructífero como un trabajo bien hecho, bien intencionado y no solo dedicado a ganar dinero. Y eso Dios quiera que nos ayude, y creo que con esto yo de alguna manera he retomado lo que el Papa dice, lo he iluminado con mi propia experiencia. Yo hoy día viejo y necesariamente más marginado, hundido en la pandemia, me doy cuenta que aquí puedo prepararles mermelada a mis compañeros. Y les he hecho dulce de membrillo, les he hecho dulce de camote. Hay en el jardín de esta casa una preciosa araucaria que nos tira piñones. Inventé una especie de dulce de castaña, pero hecho con piñones, que ha quedado exquisito. y entonces son maneras de recrear de este pobre viejo una manera de trabajar y de servir. Y creo que se lo agradezco a Dios, porque eso le da sentido a la vida, y el trabajo no es solo una carga dolorosa y pesada. Gracias, Fernando. No sé si quiere agregar algo más para que vayamos concluyendo. No, mire, que a veces las cosas sencillas de la vida tienen una importancia enorme. Saber la delicadeza del detalle, el valorar. Uno a veces pasa por encima de las minucias, y la vida está hecha de minucias. Y ahí la mirada contemplativa. Yo estoy terminando una biografía de San Juan de la Cruz, que es una biografía histórica novelada, pero que me ha hecho un bien enorme, enorme. Es poco larga, son 550 páginas,
y ya voy en la página 380, pero todavía me quedan, pero la he ido leyendo detenidamente. Ese hombre capaz de despreciarlo todo y descubrirlo todo. Es decir, al encontrar a Dios, va amando y a la vez liberándose. Es una cosa compleja, lo que es la experiencia más mística de una experiencia de Dios, porque finalmente el gran trabajo de Dios es uno mismo. Dios a mí me mantiene, me ama, le da sentido a mi vida. Y entonces, el tener ojos finos para percibir la sencillez de la presencia del Señor. Y el ejemplo que nos dio Jesús en eso. Así que, muy bien, pues yo no sé si hay algo más, darle gracias a la Virgen. Padre, buenas tardes. Ahorita dijo algo importante, tener ojos finos para ver en todo a Dios. Eso, ¿cómo se aprende? Es difícil dar en esto una lección. Yo creo que a veces el sufrimiento es curioso, la carencia. Y en eso San Juan de la Cruz, cuando sus hermanos carmelitas no descalzos lo tuvieron en la más atroz de las mazmorras, yo creo que fue de los momentos de su maduración interior, porque al no tener, descubrió la importancia de lo que le faltaba, y aún cosas muy pequeñas le faltaba hasta la comida. Entonces, a veces, fíjate la situación de pandemia, alguno de ustedes lo dijo, un dolor nos hace a uno como recapacitar y poner jerarquía de valores en la vida. Y el mundo actual nos enseña el éxito, nos enseña a deslumbrar, a que el dinero y el tener cosas da la felicidad, pero cuando a uno le cae un golpe como la pandemia, una enfermedad o la vejez. Entonces imagina lo que significa al ver que a uno se le olvidan hasta las palabras y se le olvidan tantas cosas, se me pierden los anteojos, se me pierde el celular y digo, esto no se me puede olvidar, y a los 2 minutos se me olvidó. Y todo eso me ha sido descubrir me ha hecho descubrir la importancia de la vida sencilla y ordinaria, sin querer ser un ejemplo, pero si me preguntas, es muy difícil dar una clase sobre cómo percibir la importancia de la minucia, y a la vez no ser enfermizamente minuciosos, porque en eso a mí me encanta San Ignacio, esa mezcla de la mirada grande, semper mayor, y a la vez esa capacidad infinita de mirar. Cuando lo vieron de viejito que con el bastón le pegaba una flor en su casa en Roma y le decía, cállate, cállate y haz lo que me dices. O sea, es interesante. Y cuando se cumplieron 100 años de compañía, los flamencos hicieron una especie de gran resumen, un libro famoso que pusieron esa frase de San Ignacio, pero en latín, es bien complicada. Non coerceri a maximis contineri tamen in minimis divinum est. Es propio de Dios que nada sea suficientemente grande, porque Él es siempre más grande. Deus semper maior. Y sin embargo está contenido en lo más pequeñito. También está Dios en una hormiguita que va subiendo por el rosal. Entonces, esa idea de San Ignacio, non coerceri a maximis, no ser aprendedor, que tú seas siempre con el corazón más grande, sin embargo, contineri tamen in mini, ser capaz de dar el pasito que hay que dar. A mí me ha ayudado mucho, y cuando yo era maestro de novicios, se lo leí muchas veces a los novicios, una carta del padre Rupe a un estudiante jesuita que estaba en un colegio, y le escribe diciéndole, padre,
a Rupe, yo quería una compañía grande, una compañía más mística, una compañía más profunda. Y en mi comunidad me encuentro con cada problema. Y entonces el padre general a Rupe le dice, te felicito que quieras esa compañía. No bajes nunca tus sueños, pero esta noche piensa qué cosita podría hacer mañana para que mi comunidad sea mejor. Y mañana en la noche vuelve a dar otro paso. Porque esa es la manera, si uno tiene un ideal brutal, generalmente está siempre descontento porque no llega. Tiene la sensación, como tenemos en nuestra sociedad, queremos la sociedad hoy día perfecta. Y como eso no se va a dar, todos están descontentos. Los políticos, la gente, porque no sabe unir la mirada alta y el camino estrecho, pisando la tierra, que es el camino que tenemos que vivir. Entonces, no, yo no te puedo decir otra cosa que eso. Simplemente la vida en su sencillez enseña, y la enfermedad, la vejez, la pandemia a veces hace descubrir el valor de aquello que yo antes ni siquiera miraba. Gracias, me ha dicho mucho. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Seguimos el próximo viernes. Un abrazo a todas. Muchas gracias. Gracias. Fue una mañana preciosa. Me